Hola, hola, buenas tardes. Hola profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien usted, Bien, gracias. Ya, chicos, me dan unos segunditos y partimos al tiro, ¿ya? Estoy ordenando los archivos que tengo acá, muchos archivos abiertos en el computador. Mientras esperamos que se terminen de conectar todos los que puedan. A ver, ya, muchachos y muchachas, ahora sí estamos prestos a iniciar. Esto es. Ya, voy a algo que no he hecho, pero tengo que voy a empezar a hacer ahora en las clases que quedan es la asistencia, ¿ya? Yo al principio, como es primera vez que hago clase acá, pensé que solo con, como quedaba grabado acá, que esa era la evidencia de la asistencia, pero en verdad tengo que llenar la planilla de asistencia también, ¿ya? Así que vamos a empezar con eso, ¿vale? Eh, no son muchos los conectados, así que prefiero ir anotándolos de a uno, ¿ya? Veo que está conectado acá Carolina Muñoz. Carolina, ¿tú tienes levantada la mano? Carolina Andrea Muñoz Sí, Troncoso. profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ay, es que estoy con audífono. Sí, profesor, nuestro curso en particular, como sugerencia o como para que usted pregunte, nosotros no tenemos la obligación de la asistencia para que Ah, usted ya, lo pueda que pasa es que. preguntar a nosotros desde la modalidad de siempre que hemos tenido esta generación, Ah, por lo ya. menos, no sé las que vienen, pero
hemos tenido que aclarar como es un advance, digamos, gente que está trabajando, gente que digamos que no se puede conectar, ve la clase después, no tenemos esa modalidad para que no se estrese con eso, profesor. Ah, ya, lo que pasa es que nos llegan correos, po, ¿cachai? Después que Ah, termina la claro, pero clase, el sistema nos manda un correo que es automático, pero por eso yo estaba preocupado, porque me empezaban a llegar esos correos que decían así como, oye, no has puesto la asistencia. de hecho nosotros tenemos un cuadrito en la aplicación, digamos, que podemos decir como marcar como hecha, entonces uno ahí va haciendo, pero o sea, igual con los otros profesores hemos aclarado lo mismo, parece que la nueva generación sí tiene ese asunto, pero nosotros no por lo menos. Muchas gracias, Carolina, bacana, así me quedo tranquilo. Un tema menos, gracias. Ya, segundo tema, chiquillos, las notas. Hoy día estuve revisando, ayer también, el fin de semana, la verdad no alcancé a revisar mucho. Creo, si no me equivoco, me faltan dos grupos a entregar las notas, o tres. Las notas han estado buenas igual, ¿ah? La nota más baja que he registrado hasta el momento es un 5,9, ¿ya? Y la nota más alta ha sido un 6,7. ¿Ya? Así que ahí hemos estado rodeando el 6. Yo igual les dije que no iba a ser tampoco tan castigador para corregir. Ya me interesa que aprendan más que otra cosa. Así que les fui mandando en la propuesta técnica para los comentarios. Ya ahí le estoy poniendo los comentarios como comentarios en el fondo, párrafo a párrafo. Los párrafos que yo encuentre que en el fondo representan un área de mejora, les voy poniendo ahí qué cosas deben mejorar. Y generalmente al final les pongo una idea más general y la nota. Pues ya, si tienen alguna duda, igual me escriben y lo vamos conversando. ¿Ya? Pero básicamente todo ronda en lo mismo, chiquillos, que hemos hablado toda esta semana, ya que tenía que ver con que no era necesario hacer una propuesta tan grande, ya con que tenemos que, en esto que estamos haciendo en el mundo de la empresa, por así decirlo, menos es más, ya. Entonces tenemos que aprender a ser efectivos y a ser eficientes también con pocos recursos, tratar de buscar soluciones y de hacer propuestas. ¿Ya? Entonces, hoy día volvíamos a lo mismo, pues, en el fondo todas las propuestas hablaban como que había que evaluar la satisfacción, la motivación, la rotación, el clima, y en el fondo lo importante o lo que tienes que saber es que todas esas variables son simplemente conceptos inventados nomás, son construcciones, por lo tanto, que analizan lo mismo desde distintas esferas. Entonces, no es necesario evaluar todo. Había un grupo que hacía una propuesta de 8 meses, por ejemplo. Entonces le decía, 8 meses en el mundo de la empresa es impracticable. Imagínense, partimos ahora en septiembre y los resultados van a estar como en julio del otro año. Impracticable, pues ninguna empresa tendría efectos. Además que en 6, 8 o en 8 meses hay muchos cambios en una empresa. El mundo de hoy día es rápido, es un mundo cambiante. ¿Ya? Entonces, no es que los trabajos hayan estado 100% malos, por así decirlo, sino que en realidad a los trabajos les falta ese componente de tener mayor aplicabilidad, ¿ya? Y espero que sea algo que podamos desarrollar también en este tiempo, ¿ya? De que sean, como les digo, propuestas mucho más chiquititas, mucho más pequeñas, más estructuradas y más coherentes. ¿Ya? Que se entienda que en el título uno ya expone un fenómeno, después la identificación del problema debe volver a aparecer ese fenómeno, después si es que tengo una pregunta, en la pregunta debe aparecer el mismo fenómeno, en los objetivos otra vez retomo el fenómeno, en el marco conceptual retomo el mismo fenómeno y en el método cuando voy a hablar de los instrumentos tiene que quedar muy claro cómo voy a medir ese fenómeno, más allá de los instrumentos. Ya muchas veces le damos mucha cabida al instrumento, vamos a hacer una entrevista o un focus y hablamos de eso, pero no de qué va a medir el instrumento. Entonces ahí como que nos perdemos un poco en eso, ¿ya? Era mucho más fácil que eligieran una sola variable, satisfacción laboral, por ejemplo, y con eso construyeran el problema, el objetivo, podían elegir un instrumento para medir la satisfacción laboral. ¿Ya? Y con eso con eso vamos a obtener igual
un diagnóstico y vamos a hacer una propuesta luego. ¿Ya? Si en el fondo, como les digo, la satisfacción laboral, la motivación laboral, el clima laboral, son distintas miradas nomás de cómo es la empresa, distintas construcciones teóricas de cómo es la empresa. Por lo tanto, todas esas variables van a estar relacionadas. Si en la empresa hay una alta rotación, va a haber una baja satisfacción laboral, va a haber una baja motivación de los trabajadores, va a haber un alto ausentismo, una alta rotación. Entonces, no es necesario meterlas todas en el saco. Yo tengo que casarme con un problema central, y ese es el que vamos a trabajar. ¿Ok? Prometo ahora sí ponerme al día con las notas, muchachos, y de verdad les pido ahí disculpas a los que todavía no les mando las notas, pero tampoco me gusta hacer pruebas, menos en este formato, porque en el fondo es re fácil buscar la respuesta y responderla. Entonces prefiero demorarme un poquito más corrigiendo, pero que sea un trabajo que les haga crear cosas, que les haga darle vuelta. A lo mejor usaron un montón de chat GPT para hacer el trabajo, pues no importa, igual tuvieron que pensar para hacerle las preguntas al chat GPT, pues así que eso es lo que quiero, lo que quería lograr con la evaluación, ¿ya? Pero tiene este otro, tiene este pero que no me demoro mucho en corregir. Pero ya para la próxima clase espero que estemos ya con todos con sus notas puestas en el sistema, porque no nos quedan muchas clases tampoco, pues. Hoy día estaba hablando con la directora y me estaba diciendo que a fines de septiembre tiene que ser como la última semana. Les digo al tiro la fecha. Parece que el 22, profesor, porque tengo anotado yo en psicodiagnóstico que el 22 de septiembre tendríamos que tener ya finalizado y el 29 son los exámenes. Eso, el 29 la semana del 29 son los exámenes, ¿cierto? Eso me acordaba, que era la última semana de septiembre, los exámenes. ¿Cómo se llama esta señora? Constanza, acá está. Claro, la semana del 29 de septiembre son los exámenes. Por lo tanto, nosotros el martes 23 de septiembre es la última instancia para poder entregar notas, para que yo cierre el semestre esa semana y sepan ustedes el sábado 27 nomás quién va a examen, po. Necesitamos ya el 23, el 16 igual hay clases, esa semana el 18 no se para en la universidad, ¿cierto? ¿O se para la semana? No sabemos, no nos han dicho Creo que estaba todavía en confirmación esa información, profesor. que estamos, claro, eso es lo que nos dijeron, pero no nos han mandado correo nada. Sí, no, Mira, todavía no sabemos nada sobre eso, profe. ya, ojalá que el 16 haya clase. Así tendríamos clase el 9, el 16, y tendríamos que entregar un trabajo el 23, ¿ya? A nosotros nos quedan dos notas, entonces yo quiero integrar dos notas y me voy a comer un poquito la última unidad, la tercera unidad. Volvemos a retomar la evaluación individual. Entonces no me interesa retomar tanto ese tema porque llevamos, o sea, la evaluación grupal organizacional, ¿ya? Solamente que lo centramos en el clima laboral, en variables y en variables asociados a los factores psicosociales. Pero en la misma lógica de evaluar a la organización completa, de elaborar un informe, lo mismo que estamos viendo ahora. Entonces, en realidad no me interesa o no me complica tanto no dedicarle una evaluación a eso. Entonces, para no complicarnos tanto, les quería proponer que la segunda unidad nos dé dos evaluaciones. ¿Ya? Ahora estamos viendo, ¿se acuerdan que ahora estamos hablando de la evaluación individual, de la evaluación de personas dentro de la organización? Entonces, yo les quiero proponer dos evaluaciones juntas, que pueden ser juntas, pero que tengan nota aparte, que sean, por un lado, un trabajo asociado a la elaboración o identificación de un perfil de cargo, de un perfil laboral, y en segundo lugar sería un plan de selección de personas para ese perfil que ustedes escojan. Por ejemplo, escoger, no sé,
una educadora de párvulo. Entonces vamos a construir un perfil para una educadora de párvulo, de cuáles son las funciones, cuáles son los conocimientos, las actitudes, las habilidades, las competencias, los requisitos del cargo. Y posteriormente a eso vamos a tener que elaborar un plan de selección para esa educadora de párvulo. ¿Qué tipo de instrumentos aplicarían y por qué? Ya, y con esa, entonces ahí evaluamos elaboración de perfiles y evaluación de personas, que con eso ya queríamos súper bien. Entonces, esas dos evaluaciones esa evaluación tendría que entregarse el 23 de septiembre, martes 23 de septiembre, ¿ya? Si lo puede anotar Sebastián, por favor, ahí en su calendario, en su agenda. Ya tengo mano arriba de Valentina. Entendido, profesor. No, Muchas gracias, profesor, Sebastián. es que la plataforma me cambia, po. No sé por qué. La, soy Rogelio, lo que pasa es que la plataforma me pone el nombre de Valentina ahí. No sé usted me lo cambió el otro día, po. Ahí lo cambié de nuevo, Rogelio. Estamos Gracias, listos. ha devuelto mi identidad. Volvió su identidad para que no tenga conflictos después. Claro. Sí, no, estaba. Entonces, profesor, a ver, eh, nos quedan dos evaluaciones, ¿cierto? Una sería la del perfil, que sería la segunda, dice usted, ¿Sí? y la tercera sería el mecanismo de selección. Exacto. Hacer un plan ahí para seleccionar a esa persona. Claro. Pero, por ejemplo, la segunda evaluación, que sería el perfil, ¿qué fecha tendría? ¿Y qué fecha tendría la tercera? No, tendrían que entregar las dos cosas juntas, pues. Ah, ya, Es ya, es una sola pauta nomás, pero van a tener dos notas aparte. ya. Si Y quieres, profesor, tómalo como una sola prueba que tiene dos ítems. ok, recuerda usted, profesor, que hicimos un trabajo que también había un compromiso ahí de tres décimas, lo acabamos de entregar Ah, ahí. era por el trabajo de las décimas, sí, me llegaron casi, yo creo que todos me mandaron porque tengo bombardeado el correo de la casilla de correos con el trabajo. Ahora vamos a partir hablando de eso. Ya, ok, profesor, muchas gracias. No, gracias a usted, Rogelio, muy amable. Carolina, la escucho. Profesor, es que si nos va a evaluar con las dos notas, sería importante que nos diera la pauta antes como para empezar a trabajarlo, porque para adelantar, Sí, generalmente cuando pasa así como estamos los últimos días, considerando además que post fiesta, nos llenan de cosas, entonces si nos manda la pauta antes, nosotros empezamos a trabajar antes también. no, de aquí antes del próximo martes se lo voy a enviar, pues ya más tardar el próximo martes para que tengan 2 semanas por lo menos para prepararlo. ¿Les parece? Les voy a dejar abierto el perfil para que ustedes elijan el perfil que estimen conveniente, ¿ya? Si quieren hacerlo de un educador de párvulo, como dije yo recién, un educador de párvulo, o si quieren hacerlo con un chofer, una secretaria, ahí ustedes eligen, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, compromiso para mí, enviarle la pauta de acá al próximo martes, antes del martes, y para el 23 de septiembre sería entonces ese trabajo, dos notas. Levantar un perfil de cargo, hoy día vamos a hablar de eso, y luego elaborar un plan para seleccionar esa persona que establezca una serie de instrumentos para poder hacer la evaluación. ¿Ya? ¿Estamos ok con eso? Entonces vamos a la clase de hoy día, vamos a revisar primero, vamos a conversar sobre el trabajo de don Juan. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de don Juan con su negocio, con su almacén? Entonces, ¿alguien quiere compartir qué recomendaciones le darían a don Juan?
Don Juan era este señor, ¿cierto? Que tenía un almacén en Calama, que después de 15 años trabajando su negocio, ya estaba quizá un poquito cansado y además en los horarios peak, que es cuando hay los cambios de turno en las ciudades mineras, ¿verdad? Como las 7 8 de la noche, cuando llega la gente del turno día a dormir a la pensión y la gente del turno noche está saliendo a trabajar, es el momento donde hay más flujo de personas. De las 6 7 8 de la noche, entonces 9 más o menos, que se van los del turno noche y llegan los del turno día. Entonces, en ese horario había decidido contratar a una persona que lo apoye, don Juan. ¿Qué recomendaciones le daríamos a don Juan para que la persona que contrate, ¿verdad?, sea apta para el cargo, pero además no solamente para que sea apta, sino para que se mantenga en ese cargo teniendo un desempeño lo más óptimo posible? ¿Quién quiere comentar su respuesta? ¿Qué recomendaciones le daríamos a don Juan, chiquillos? Tan pesado soy corrigiendo, chiquillos, que nadie quiere conversar. Ya les muestro yo entonces, si no quieren conversar, para que quede ahí cerrado el ejercicio. Ya, acá, ¿qué recomendación entonces le daríamos a don Juan? En primer lugar, definir cuál es el perfil y las competencias del cargo, ¿cierto? Si él quiere contratar a alguien, lo primero que tiene que hacer es definir qué va a hacer esa persona, para qué la va a contratar. ¿La va a contratar para que esté en la caja, por ejemplo, como cajera? ¿La va a contratar para que esté atendiendo público? ¿La va a contratar para que esté como bodega recibiendo proveedores y ordenando, haciendo stock, ordenando las góndolas, las bodegas? ¿O la va a contratar multitarea para que haga de todo un poco? ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tiene que definir don Juan. ¿Cuáles son las funciones, las tareas, las responsabilidades que va a hacer la persona? ¿Y qué características tiene que tener esa persona, ¿cierto? Decíamos ahí, a lo mejor don Juan ya está un poco mayor, entonces esta persona de preferencia, a lo mejor tendría que ser joven, tener fortaleza física para poder recibir cajas, para subirse a sacar productos de arriba, para ordenar, ¿verdad?, las góndolas, para limpiar, no sé, pues, además de la destreza física, tiene que tener, ¿cierto?, algunos dotes o algunas características de atención al público. Hasta la presencia física, ¿cierto? Hasta la presencia puede contar, pues, ¿verdad? Hasta el cuidado de las manos importa cuando estamos atendiendo público. Entonces son varias cositas que hay que definir primero y también hay que definir lo más administrativo, pues, ¿cierto? ¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Cuánto le vamos a pagar a la persona que ocupe ese cargo? Todas esas cositas son parte del perfil de cargo. ¿Ya? Don Juan tiene que determinar si la persona que entra lo va a acompañar a él a trabajar o más bien va a quedarse sola a cargo del negocio. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con definir el perfil y las competencias del cargo. Es lo primero que tiene que establecer don Juan. ¿Ya? En segundo lugar, una vez que ya define el perfil, como tiene una vacante que tiene que llenar, ahora tiene que establecer cómo va a reclutar don Juan a esta persona. ¿Ya? ¿Dónde va a buscar este trabajador? ¿Ya? ¿Servirá, por ejemplo, LinkedIn como estrategia de reclutamiento para este cargo en particular? La otra vez vimos no sé si era este caso o algo similar. Conversamos eh, de esto, ¿cierto? sí, sí, sí. Y ahí hablábamos de que la misma gente que circulaba por el almacén.
dejar, por ejemplo, el típico letrerito o pasar el dato ahí mismo en el almacén. Las mismas personas que circulaban por ahí eh, les servía. La junta de vecinos, por Eran ejemplo, como, ¿cierto? Poner un claro, letrerito. sí. Perfecto, algo más cercano, más que quizá algo tan por redes, ¿verdad? Sería bueno algún vecino podría ser una buena opción, ¿ya? En tercer lugar, vamos a elaborar, como decíamos recién, un plan de cómo vamos a evaluar a esta gente, po. ¿Cómo vamos a evaluar a estos candidatos? A lo mejor para don Juan es importante que la persona tenga habilidad matemática, por ejemplo, y quizás la mejor forma es una prueba de matemática, una prueba numérica, con uso de calculador incluido, por ejemplo, que haga cálculos de problemas matemáticos, por ejemplo, o quizás con una entrevista basta. ¿Ya? Ahí pero lo importante es que hay que pensar qué técnicas o instrumentos vamos a ocupar. ¿Ya? Obviamente don Juan no va a hacer una prueba psicológica ni contratar un psicólogo. ¿Ya? Va a tener que arreglársela él entre una entrevista y ver si es que hace una simulación o una prueba, ¿ya? O quizás la pura entrevista nomás. ¿Ya? En cuarto lugar, siempre le vamos siempre, chiquillos, en el área de recursos humanos, para que los psicólogos podamos hacer una buena gestión de personas, es necesario que las bases administrativas sean claras, ¿ya? ¿Alguno de ustedes se iría a capacitar, por ejemplo, si es que no le han pagado los sueldos? Medio difícil, ¿por cierto? Entonces, lo más básico para que nosotros podamos hacer una buena gestión del talento humano, para que nosotros podamos hacer una buena selección, para que podamos hacer buenas capacitaciones, para que los planes de desarrollo, de bienestar tengan impacto, el piso, la base, chiquillo, el requisito es que los aspectos administrativos estén solucionados, po. Ya un trabajador que no tiene contrato, nunca, es muy difícil que se comprometa con la organización. O un trabajador que no tiene contrato es muy difícil que se sienta satisfecho 100% con su trabajo. Es muy difícil bajar la rotación si los trabajadores no tienen contrato. ¿Ya? Entonces, lo simple, lo más básico, lo mínimo, es que ese trabajador tenga contrato, se le paga un sueldo justo, se le pague a la fecha, además tenga sus imposiciones pagadas al día, sus cotizaciones previsionales, su AFP, ¿verdad? Todo en regla, esa es la base para que los psicólogos podamos hacer un trabajo a posterior. Ya, esta recomendación no se la olviden nunca. Si a alguno le gusta el área laboral, si un día llegan a trabajar en una empresa o a hacer una asesoría a una empresa y en esa empresa los trabajadores no le pagan al día, le recortan la hora extra, los trabajadores no tienen idea cómo se compone una liquidación de sueldo, si ocurren todas esas cosas, en realidad arranca, sal de ahí, porque ni el mejor psicólogo va a poder hacer un cambio en ese grupo. ¿Ya? Entonces, lo básico es que la persona esté contratada. Una vez que contratamos al trabajador, tenemos que realizar la inducción, ¿cierto? Para integrar a este nuevo trabajador. ¿Ya? Si bien ya le hicimos una entrevista, y quizás en la entrevista hablamos del cargo, una vez que la persona ya está seleccionada y contratada, cuando llega al puesto de trabajo, lo primero que hacemos es enseñarle a hacer las cosas, a hacer el trabajo, enseñar a usar las máquinas, a hacer el trabajo. Lucy, ¿tiene usted levantada la mano? Profesor, buenas noches. En relación a lo que usted señalaba, ¿cómo se puede eso como contrastar un poquito con la realidad? Porque muchos trabajadores no tienen contrato, son contratados en horario o las condiciones laborales son medias paupérrimas. Por ejemplo, en el área social, que nosotros como mismo como psicólogos, no hay como buenas condiciones laborales. Y si contratan, por ejemplo, a usted o a un psicólogo laboral, ¿cómo puede como expresar que en realidad este no es un espacio adecuado como para fortalecer al trabajador, esas cosas que usted está señalando? Interesante tu pregunta, Lucy.
porque tiene una respuesta muy compleja. Eh, a ver, primero, creo que no hay que olvidar, chiquillos, que la psicología laboral es psicología social, ¿ya? Eh, por lo tanto, es psicología del grupo, psicología de las personas. Desde ahí, siempre hay que entender los procesos humanos y la conducta humana, hay que entenderla dentro de la situación en particular en la que está la persona, ¿ya? Y es la crítica, muchas veces la crítica que se le hacen a algunas corrientes clínicas, terapéuticas, incluso no psicológicas, como la crítica que se le hace al coaching, por ejemplo, que el coaching, ¿cierto? Lo que hace es a veces desconocer un poco la influencia de los factores sociales en la conducta humana. Entonces, lo que hacemos es potenciamos al trabajador, desarrollamos al trabajador para que el trabajador sea mejor, ¿verdad? Para que el trabajador con sus capacidades logre no sé, sobresalir, por ejemplo, a pesar del ambiente en el que está, aunque es adverso, ¿verdad? Logre salir adelante. Pero en la práctica eso es muy difícil de hacer, po, ¿no es cierto? Este entorno va a condicionar en realidad la conducta del trabajador, po. Entonces, en realidad, cuando tú me pondrías, Lucy, el ejemplo de los trabajos sociales, claro, pues eso es lo que pasa en muchos trabajos donde la gente trabaja con boleta de honorario. Yo les contaba, no sé si les conté a ustedes, en mi experiencia en la Junji, ¿verdad? Donde el día de la educadora, por ejemplo, salían todas las educadoras de párvulo a comer, a almorzar a un hotel y se quedaban las tías que estaban haciendo reemplazos de tías que estaban con licencia y cosas así. Entonces, todas las que tenían, estaban por reemplazo, que eran las que boleteaban, se quedaban cuidando a los niños, ¿verdad? Para que todas las otras tías fueran a comer, para almorzar. Entonces, obviamente se genera la media división entre el personal, po. Los que tienen contrato versus los que son honorarios. Y en el mundo público pasa lo mismo, los que son de contrato, los que son de planta, los que son a boleta honorario. Yo creo que cada vez hay más acuerdo, Lucy, de que el sistema de trabajo de honorario en realidad no genera, es completamente inestable laboralmente, pues, o sea, genera una inestabilidad laboral que se traduce en una inestabilidad social también, ¿cierto? O sea, cuando estamos trabajando con boleto honorario, no podemos ni enfermarnos porque no nos pagan la licencia médica, no acumulamos años de servicio. Entonces hay una serie de condiciones estructurales ahí, Lucy, que como te decía hace un rato, hacen que ni que el mejor psicólogo del mundo pueda mejorar las condiciones, po. ¿Ya? Y cuando me ponía el ejemplo social, yo me imaginaba como tratando de tapar las goteras, así como si fuese un tonel de agua, ¿verdad? Que está lleno de hoyos y vamos tapando uno u otro hoyo, pero van saliendo con las manos, ¿verdad? Entonces, mientras tapo uno, va saliendo el hoyo por otro lado, una cosa así. O sea, cuando trabajamos como psicólogos en este tipo de instituciones, donde hay mucha gente que tiene condiciones de trabajo inestables, en realidad solo podemos apelar a un tema emocional, como tratar de que la gente libere la tensión, libere el estrés que está pasando, pero más allá de eso es difícil generar un trabajo a largo plazo con ellos, po. Ya en los autocuidados generalmente se hace eso, pues, tratamos de descargar, de bajar la carga emocional que tenemos. En el área social, ¿verdad? Se ven mucho los autocuidados. Perfecto, Carolina. Esa sería nuestra misión, dice Carolina, como psicólogos laborales, mostrando al empleador la deficiencia laboral. Eso es tal cual. Chiquillos, nosotros, nuestro objetivo son los trabajadores. Eso es lo que nosotros debemos cuidar hasta el último. Así como el encargado de finanzas cuida la plata hasta el último peso, y esa es su forma de aportar a la empresa, de aportar a la sustentabilidad, al futuro de la empresa, a la productividad, a la rentabilidad de la empresa. Nosotros lo vamos a hacer defendiendo el bienestar de los trabajadores, po. Eso es lo que tenemos que hacer hasta el último. Ese es nuestro rol en la empresa. ¿Ya? La psicología laboral no es una psicología de la empresa. La psicología organizacional no es de la organización, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Sino que es para las personas que forman la organización.
Ese es nuestro centro, ese es nuestro objeto de trabajo, nuestro objeto de análisis, los trabajadores. Entonces, en ellos eso es lo que tenemos que buscar, el bienestar de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, efectivamente, en ese tipo de situaciones, Carolina, nuestro rol, más que ir a trabajar con los trabajadores y convencerlos de que estén satisfechos, de que estén comprometidos, que estén contentos, en realidad es trabajar con el dueño de la empresa para convencerlo de que las condiciones que tienen sus trabajadores no son las óptimas. Podemos trabajar ambas en paralelo, está súper bien también, ¿cierto? Porque las empresas para estas cosas tienen tiempos lentos, ¿cierto? Para otras cosas necesitan que las cosas sean rápidas, pero para estos cambios son más lentas. Entonces podemos ir solucionando ambas cosas, pero no podemos dejar de mirar esto a largo plazo, no solamente como una intervención, sino que el trabajador se sienta cómodo, siente este bienestar, que sea un lugar donde el trabajador se pueda desarrollar. Muchas gracias, Carolina, por la intervención y Lucy también. Muchas gracias por la intervención. A usted, Volvamos profe, al caso. súper buena su respuesta. Muchas gracias. Me pusiste a prueba, o sea, estaba re difícil la pregunta. Ya, una vez que le hacemos la inducción al trabajador, ¿cierto? Ya podemos supervisar y retroalimentarlo también, no hay que olvidar eso. Ya las personas necesitamos supervisión. Es una necesidad psicológica. A veces le pregunto a gente, no sé si alguno de ustedes acá ha tenido un emprendimiento alguna vez, pero cuando uno emprende, una de las cosas que más se echa de menos es tener un jefe. Si al final igual el jefe debería protegerte también. Ya en algunos momentos el jefe también te tiene que proteger, o el jefe en algún momento te va a asesorar, te va a ayudar a tomar decisiones difíciles, por ejemplo. Entonces, no hay que olvidar esa función que tiene la supervisión, que también es proteger al trabajador, darle contención en ciertos momentos, apoyarlo, ayudarlo, entregarle herramientas, ¿ya? Y también evaluar y controlar el desempeño, si también es parte del trabajo, ya que se cumplan las condiciones, que el trabajador esté cumpliendo con las funciones, que llegue a la hora, que asista a trabajar, que haga el trabajo como aparece en el perfil de su cargo. Entonces vamos a estar evaluándolo, observándolo periódicamente. ¿Ya? Rogelio, Sí, profesor, estaba yo pensando aquí en este caso que todos estos pasos, ¿cierto? Que estamos analizando el caso de la realidad del almacén de Don Juan, si bien el almacén de Don Juan no es una organización compleja, ¿no? Es prácticamente él el que atiende el almacenero. Bueno, los pasos deberían ser los mismos que una empresa más compleja, como usted les hablaba de la empresa minera. Pero en este caso, yo veo que Don Juan, de acuerdo a la experiencia que tiene y que ha llevado él el almacén por hartos años, él casi va a hacer todos los pasos, po. Él va a ser el que va a capacitar, él va a ser el que va a guiar todos los pasos, salvo lo que podría ser que podría tener asesoría en el tema de la contratación, ¿ya? Porque claro, él debe quizás le va a tener un... decir al contador, por ejemplo, quizás lo más probable es que acuda al contador del almacén. Oye, los contadores muchas veces también hacen asesorías laborales. Entonces al contador le puede Exacto, decir, oye, quiero contratar a alguien, ayúdame con un contrato. Y el contador va a sacar un contrato ahí hecho a máquina de escribir, como en los años 90, pero lo van a hacer de alguna forma, ¿verdad? O va a ir a la claro, librería a comprar un contrato de esos que vienen hechos, que uno los llena nomás. Venden contratos venían ya. hechos los contratos, Claro, claro, en la claro. librería venden unos contratos que se llenan, se ponen el nombre y se van llenando a mano nomás. Hay un formato que venían hechos, claro, lo recuerdo Oiga, perfectamente. Rogelio, ¿y por ¿Sí? qué pasa eso? Que a pesar de que Don Juan es una empresita así de chiquitita, tenga que, en este caso, él concentra todo, pero ¿por qué son más o menos las mismas etapas que tiene que hacer una empresa grande? Si Don Juan es así un negocito y estamos comparando, no sé, con Codelco, con La Escondida, con grandes empresas, ¿por qué son las mismas Eh, etapas? ¿Qué lo crees tú? yo creo que tienen que ser las mismas etapas, aunque sea eh,
la lógica, ¿cierto? Dice que aunque don Juan sea, él asuma todos los pasos, son los mismos, con diferente nivel de complejidad. Bueno, ahí las mineras contratarán psicólogos organizacionales, habrán otro tipo de selección, pero los pasos son los mismos, o sea, no se deben saltarse. Eh, Rogelio, en lo pero que ¿y yo por vi, qué son los mismos? ¿Por qué son los mismos pasos? ¿Por qué son los mismos procesos que aparecen? eh, no sé si, como dice la compañera, no, es por una legislación. Yo creo que no, yo creo que en algunos casos podría ser por una legislación, pero esos pasos han sido definidos, no sé, yo de acuerdo, eh, de acuerdo a una necesidad o algún acuerdo convencional, no sé, que esos pasos, de alguna manera, esos pasos de las empresas quedaron definidos de esa forma. No sé, profesor, pero Rogelio, a mí me dice Rogelio, que tienen que ser los... ¿Sí? Rogelio, ¿Sí? ¿quién es el protagonista de esos procesos? ¿Es don Juan? No, por los protagonistas, como usted decía, deben ser las personas, po. Eh, Si usted se da cuenta, don Juan, lo que estamos haciendo ahí es el ciclo de vida del trabajador. El trabajador, claro, el trabajador, ¿cierto? Se mete en un viaje. Cuando entra en la claro, organización, el trabajador entra en un viaje, ¿ya? Eh, el primer contacto que toma el trabajador con la organización es cuando ve el aviso de reclutamiento, ¿cierto? La chica que no sé, porque salió de cuarto medio, que anda buscando qué hacer y que quiere ganarse una luquita a lo mejor, va pasando por ahí y dice, mira, se necesita alguien que atienda. Oye, yo podría trabajar ahí. Es el primer contacto de claro, la persona con la organización, ¿ya? Luego viene, tal claro, como lo mismo ahí, la selección, la contratación, la inducción, ¿verdad? Y este ciclo, ¿verdad? Va a acompañar al trabajador durante toda la estadía del trabajador en la empresa, desde que el trabajador entra a la organización hasta que por algún motivo el trabajador tiene que salir de la organización. Ya, porque la organización lo desvinculó, porque el trabajador se jubiló, porque el trabajador se retiró porque se fue a otro trabajo, o porque a lo mejor tuvo un problema médico y tuvo bueno, jubilarse por temas médicos, por discapacidad, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, hay un ciclo de vida laboral ahí. Hay un ciclo laboral ok, donde el protagonista es el trabajador, es la persona que está trabajando. Y si así trabajes en un negocio o trabajes en una minera, el ciclo es el mismo. Entonces aquí Rogelio Don Juan no es el protagonista, po. Ni nosotros como psicólogos tampoco, po. Es el claro, trabajador que va pasando por toda esta etapa. ok, Muy profesor, bien, entendido. Rogelio. Súper, excelente pregunta. Carolina, claro, a ver, Carolina, con respecto a la legislación, en realidad solo está regulado por legislación la parte de la contratación. Claro que tiene que ver con contratos, pago de sueldos, pago de cotizaciones, pago de AFP, el tener las liquidaciones de sueldo firmadas. Eso es lo que está, es lo que exige la ley. Y eso es el piso o la base. Pero muchas de las cosas que hacemos en realidad, o la mayoría de las cosas que hacemos como gestión de personas, no está en la ley. Ya, por ejemplo, ninguna ley obliga a la empresa a que haga un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ya? Sí, hay cosas que están reguladas, por ejemplo, que no podemos preguntar hoy día, ¿verdad?, por la vida privada de las personas, o que no podemos, no sé, pues pedir que nos manden una foto, por ejemplo, de la persona. Ya, esas cosas están reguladas, pero no hay una ley que obligue a la empresa a hacer un reclutamiento o una selección. Lo No, no mismo me ocurre con refería a eso, profesor. Disculpe, me refería a lo que estaba hablando el compañero del el caso de Don Juan. En el fondo, eh, o sea, que hay un contrato, aunque sea de palabras, tiene que estar regido bajo la ley, tiene que claro, estar, eso. De todos los procesos eh, que estamos viendo, el contrato es la única parte que es legal, po. Y que tiene que ser la base, pero todo el resto, reclutamiento y selección, capacitaciones, evaluaciones de desempeño,
planes de bienestar, de reconocimiento, planes de incentivo, todo eso la empresa lo hace porque quiere tener mejor al trabajador, porque quiere generar mejores condiciones, pero no porque la ley lo exija, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía hace un rato, si esto de acá abajo, que es los contratos firmados y los sueldos pagados a la fecha, no está claro, si la parte administrativa, contractual y legal no está clara, es muy difícil construir todo lo que nosotros hacemos arriba, ¿ya? Volvemos al caso. Supervisamos y retroalimentamos periódicamente a la trabajadora o trabajador. ¿Para qué? Para buscar brechas. La brecha decíamos que es la diferencia entre el trabajador ideal y el trabajador real, ¿cierto? El trabajador ideal es el trabajador que aparece descrito en el perfil y el trabajador real es cómo trabaja nuestro trabajador real, po. Entonces, esas dos cosas deberían ser iguales. El desempeño que describe el perfil y el desempeño real del trabajador deberían ser iguales. Si el trabajador tiene alguna diferencia con respecto al perfil, lo que debo hacer entonces, como dice acá en el número 7, es capacitar. Capacitar al trabajador en aquello que necesite el trabajador. Si el trabajador que contratamos es bueno para las matemáticas y para sacar cálculos, no lo vamos a mandar a capacitar en matemáticas. Lo vamos a mandar a capacitar a lo mejor en cómo administrar mejor una bodega o en cómo atender mejor a los clientes. Ya, entonces siempre vamos a buscar qué le falta al trabajador, no para despedirlo, sino que para potenciarlo, para capacitarlo, para subsanar esa brecha. Ya, para eso son las evaluaciones de desempeño, para ver en qué podemos mejorar. Ya, bueno, también hay que definir un sistema justo de pagos y también de incentivos. Ya, recordemos que nos viene bien el sueldo, pero también nos vienen bien algunos incentivos, como bonos, por ejemplo, bonos, reconocimientos. Y en último lugar, chiquillos, que se relaciona a lo que hablábamos hace un ratito, mantener también un clima laboral positivo, o sea, preocuparse del clima laboral, preocuparse del bienestar de los trabajadores, de que el trabajador se mantenga a gusto, se mantenga satisfecho, comprometido, etc. ¿Ya? Acá en esta tabla revisamos las etapas igual y cómo aplican en el caso y cómo aplican en la minería. Entonces, primero tenemos la planificación de recursos humanos, donde vamos a determinar el tipo de jornada y la carga de trabajo. En el caso de la minería, tiene que ver también con analizar la dotación y el turno donde se encuentre la vacante. Luego vamos al análisis y la descripción del cargo, donde vamos a definir tareas y competencias claves. En el caso de la minería tenemos matrices con competencias y perfiles ya definidos, ¿cierto? En el caso de don Juan va a tener que definir algunas tareas y algunas competencias claves nomás. En el caso del reclutamiento, vamos a publicar ofertas en la comunidad y en algunas redes. En el caso de la minería, vamos a ocupar portales mineros, ferias laborales o bien empresas reclutadoras. ADECO, por ejemplo, vamos y lo contratamos para que ellos hagan la selección o el reclutamiento por lo menos. ¿Ya? La selección para don Juan, entrevistas simples y se podría apoyar con referencias. O sea, llamar a gente que pueda dar referencias del trabajador que está postulando. ¿Sí? En el caso de las mineras tenemos la entrevista por competencia, pruebas, verificación de antecedentes, exámenes médicos también, ¿cierto? Luego tenemos el contrato escrito y el pago de cotizaciones. En el caso de la minería, ¿cierto? Cumplimiento de la normativa laboral y también de seguridad, ¿cierto? En estos contextos industriales, la seguridad pasa a ser un elemento súper importante cuando el trabajador ingresa a faena, ¿cierto? Tiene que saber cuáles son los riesgos y cómo vamos a mitigar esos riesgos. ¿Ya? El uso de EPP, ¿cierto? De procedimientos, de pautas de trabajo. Ya en el caso de la inducción, explicar las funciones, reglas y horarios, ¿cierto? En el caso de la minera, esta inducción va a estar más enfocada en seguridad y en la cultura de la empresa, en la cultura minera, de hecho. Luego tenemos la gestión o evaluación del desempeño, donde en el caso de don Juan, ¿cierto? Vamos a hacer un seguimiento semanal porque va a estar ahí al lado de la persona
mientras que en la minería va a ser un proceso más estructurado, evaluaciones cada 6 meses o cada una vez al año, con KPI o indicadores un poquito más objetivos, más claros, ¿ya? La capacitación en el caso de Don Juan va a tener que ver con enseñar caja, reposición y el trato a los clientes. Mientras que en la minería, ¿cierto? La capacitación es continua en temas de seguridad, temas de operación y también en liderazgo o competencias transversales, liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, ¿ya? Compensaciones donde vamos a tener salarios, el sueldo, y en el caso de la minería vamos a tener los bonos y con respecto al clima laboral, ¿cierto? Don Juan no va a poder hacer un estudio de clima laboral, uno porque no tiene sentido, si son dos personas nomás que trabajan ahí, pero sí va a fomentar el respeto y la cultura de la colaboración. Mientras que en una empresa grande probablemente hagamos grandes encuestas o estudios de diagnóstico, como lo vimos en la primera unidad, a partir de lo cual vamos a generar programas de mejora o planes de mejora. ¿Ya? Pregunta, chicos, ¿qué riesgo enfrenta don Juan si no formaliza la contratación? ¿Qué riesgo enfrenta don Juan y su negocio si no formaliza la contratación? Se lo Si va a contrata, agarrar la inspección del trabajo, profesor. ya está el Lo- riesgo de que llegue la inspección del trabajo y le curse una multa, ¿cierto? sí, pues. Y desde el punto de vista del trabajador, don Rogelio, ¿cuál es el riesgo desde el punto de vista del trabajador? ¿Qué riesgo corre el trabajador con esta idea de no, con esta Es que idea ahí de no hacer un eh, contrato? hay riesgos, hay varios riesgos, po. Primero, si el trabajador no tiene contrato, bueno, y aparte de que puede, lo puede sorprender la inspección del trabajo, yo lo que veo más peligroso es que si el trabajador tiene un accidente, no va a tener la previsión de salud. Eh, uno, que el trabajador también no trabaje con tenga una satisfacción laboral deficiente, por lo tanto se puede ir, puede haber una rotación de trabajo. Eh, También corre el riesgo de que el mismo trabajador lo denuncie. Entonces, pero ahí hay riesgo, yo veo eso, pero veo también que al no tener el trabajador una previsión tanto de imposiciones y sobre todo de salud, hay un riesgo para el trabajador ahí, po. Eso le podría mencionar yo. Y ese riesgo para el trabajador, ¿cierto? Se va a relacionar, como yo decía hace un ratito, con baja satisfacción laboral, con poco compromiso laboral, con rotación laboral, ¿sí? Con disconformidad finalmente por parte de los trabajadores, pues. ¿Están de acuerdo, no? ¿O alguien opina lo contrario, opina diferente? Oiga, profesor, pero mire, ¿sabe? No es menos cierto que a veces en estos negocios chicos, como el de Don Juan, el trabajador o a veces las asesoras del hogar piden no tener contrato. Ojo, para sacar el sueldo completo. Ellos lo piden y a veces, siendo, siendo eso ilegal, a veces el patrón accede, po, el empleador. Muy bien, don Rogelio. Súper bien. En la vida, en la práctica, ¿cierto? Pasa que algunas veces, como dice usted, el trabajador, para sacar un poco más de plata, le dice al empleador si le paga el sueldo completo. Y el empleador pensando que le está haciendo un bien, que el trabajador en realidad, ¿para qué le va a pasar esa plata al Estado? Si en el Estado son todos corruptos y se roban la plata, ¿verdad? Mejor voy y le paso esta plata al trabajador. Entonces, acceden a esta petición y terminan dándole el sueldo íntegro al trabajador. Pero en realidad eso es dispararse en los pies, yo creo, po. Exacto. Porque pues lo que pasa, profesor, que el mismo trabajador que pidió esa condición desconoce el trato y demanda al empleador igual, pues, lo Sí, pues, denuncia. y en realidad es deber de la empresa cumplir con la legislación, pues, aunque no es deber del trabajador hacer cumplir la legislación, sino que es deber del empleador que la legislación se cumpla.
Entonces, en realidad el empleador tiene que hacer que todo esté en regla, que todo esté en norma, no pasarnos por abajo, ¿ya? ¿Qué indicadores usarían para evaluar el desempeño en este caso de don Juan? ¿Qué indicadores usarían para evaluar el desempeño? ¿Cómo don Juan puede evaluar si la persona que contrató está bien o está mal contratada? En el caso de bueno, hay, en las empresas grandes o en las mismas escuelas, hay indicadores de desempeño que hay pautas de evaluación de desempeño en empresas más grandes, pero en el caso de don Juan, eh, él tendría que, de acuerdo a su experiencia, ¿cierto? De una forma bien artesanal, crear crear no un instrumento, no daría para instrumento, crear unos indicadores de evaluación de desempeño, po. ¿Mm? Don Juan, al ojo, al ojo, con su experiencia lo podría hacer, po. ¿Ya? En una empresa no, pues ahí está sistematizado. ¿Me entiende, profesor? Perfecto. ¿Y qué indicadores cree usted, Rogelio, que don Juan debería levantar así al ojo? Responsabilidad, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo, Eh, y cómo mide la responsabilidad, Rogelio? si cumple con los horarios, si llega temprano, si se va a la hora, si es fallero. Yo estoy hablando en términos muy rudimentarios, ¿no? No, está bien, está bien, está bien. Sí. ¿Para qué nos vamos a Eh, llenar de tecnicismo? si es proactivo, ¿cierto? Eh, si atiende bien al cliente, eh, depende Bueno, de la atención al cliente, la disposición que tenga, en fin. ahí funciona en este caso funciona la encuesta de satisfacción de usuarios, pues. Porque estamos claros que si la persona atiende mal, las vecinas se van a ir a quejar al tiro donde don Juan, po. Le va a llegar el chisme rápido. Claro, claro, claro. Yo, como le digo, en el caso de don Juan, él no creo que vaya a ser un instrumento, ¿no? Una pauta de desempeño, sino que lo va a hacer más al ojo que más artesanal que sistematizado. Entonces, en una empresa de otro tipo, minera u otra empresa grande de retail, no, ahí son otros los instrumentos que se usan y los indicadores, pues ahí es distinto, po. Perfecto. Mira, acá en el chat, Donna nos dice que responsabilidad sería un tema también a evaluar, trato al cliente, que también lo hablábamos recién, adaptabilidad a las funciones. eh, Carolina Romero también nos dice responsabilidad. Ya, chiquillos, lo importante es que estas competencias o estas conductas que son más o menos blandas, nosotros seamos capaces de transformarlo en conducta. Por eso le decía, ¿cómo vamos a medir la responsabilidad? O la proactividad, por ejemplo, Rogelio, es más fácil, más difícil medirla, po. La responsabilidad, sí, ya, pues si llego a la hora, no llego a la hora, si va a trabajar o no va a trabajar, como que tengo indicadores más objetivos. Pero la proactividad, ¿cómo lo hago, po? Si le pido algo, se paró rápido, por ejemplo, o no sé, pues si se le pido Claro, algo y me puso una mala cara, don es como Juan, que queda ahí más a la deriva. por ejemplo, don Juan diría al ojo, yo sigo con el ojímetro, a esta chiquilla no hay que andarle diciendo las cosas que hay que hacer, las hace por propia voluntad. O podría decir a la inversa, a esta chiquilla hay que andarle diciendo las cosas que tiene que hacer. Ya, perfecto, establecemos algunos criterios conductuales, ¿cierto? Eso haríamos en una empresa un poquito más grande. Estableceríamos indicadores de conducta que nos permita clasificar o valorar qué tan poco o tan alto tiene la competencia de la persona. Tal como lo explicaste tú, Rogelio.
Es que en una empresa grande ahí, como le digo, ahí hay pautas, hay instrumentos establecidos y que miden y que están hechos profesionalmente. Pues entonces ahí es fácil, o sea, no, digo que es más fácil evaluar los desempeños porque están estandarizados, ¿me entiendes? Entonces, cosa de aplicar esa pauta. En el caso de don Juan, no, pues, es más como al ojo, más artesanal, pero por ejemplo, en la misma escuela, nosotros cuando evaluamos el desempeño de los asistentes de la educación o de los auxiliares de auxiliares de aseo, ¿cierto? Ahí están claritos las pautas de desempeño. Están establecidas, están estandarizadas. No sé si me explico o me equivoco. Claro, sí, súper bien, pues. En el caso, ¿cierto?, de la empresa están estandarizadas. En el caso de don Juan, no va a tener esa capacidad para estandarizarlo, pero sí le daríamos esa recomendación. O sea, que si va a evaluar conductas como la proactividad o la responsabilidad o el compromiso, no lo haga desde el olfato, sino que lo haga desde un punto de vista conductual, estableciendo qué conductas le permiten a él justificar este juicio que está haciendo. Sí, mire lo que estoy diciendo. Estoy hablando de juicio. Sí, de hecho, cuando hablemos de selección en dos clases más, vamos a hablar de eso. La selección de personal, chiquillo, es un proceso a través del cual nosotros recolectamos evidencia de la persona para que al final del proceso de selección nosotros podamos entregar un veredicto, podamos entregar un juicio con respecto a la persona. Igual que un juez que hace un proceso de investigativo, ¿verdad? Y al final de la investigación determina cuál es su juicio a partir de la evidencia que se recolectó. En la selección hacemos lo mismo, ¿ya? Recolectamos evidencia, ¿ya? Entonces, Profesor, Rogelio, disculpe, y por ejemplo, los concursos de alta dirección pública caerían dentro de esa selección de personal o, o quedan fuera, porque en el fondo también la selección en base, no sé si a un juicio o no, pero al final hay una selección cuando alguien postula a un cargo de alta dirección pública, hay un concurso público, hay una comisión y al final, bueno, llega el mejor evaluado. Pero no sé si cabe dentro de la selección de personal de este estudio de lo que es la organización o pertenece a otro tipo de... no, claro que sí, pues también es un proceso de selección de personal, pues, específico, ¿verdad? Para un tipo de cargo directivo asociado al Estado, instituciones del Estado, pero es un proceso de selección igual que cualquier otro, pues, que lo que busca Ok, justamente es conocer las características, las habilidades que tienen los distintos candidatos para poder tomar una decisión de cuál de todos es el mejor de ellos. ok. Entonces siempre vamos a buscar la toma de decisiones, ¿ya? Sí, Sebastián nos compartió acá en el chat algunos indicadores también que fíjense que ya no son del trabajador como tal, sino que ya no es como, ya no son conductas, sino que son indicadores ya asociados más a resultados que obtiene la persona en el puesto de trabajo, como por ejemplo los ingresos mensuales o la cantidad de ventas. Decirle a la niña, mira, cuando tú llegaste a trabajar en el horario de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, por ejemplo, el volumen de venta que yo tenía era este, y desde que tú llegaste a trabajar, las ventas aumentaron a esto, ¿verdad? Porque al haber más personas, podemos atender a más público, las atenciones son más rápidas, vamos a tener más flujo de gente, y eso nos va a permitir vender mejor. ¿Ya? Entonces, estamos buscando indicadores objetivos, no solamente la conducta, sino que también resultados que tenga la persona en el puesto de trabajo, resultados duros, ¿ya? El margen de ganancia, que ya viene a ser la diferencia entre la venta y los costos. También tenemos la rentabilidad del negocio, es decir, cuánto es la ganancia sobre la inversión que se hizo, el flujo de caja, ¿verdad? Que se vende más de lo que se compra. Recuerden que en un almacén también tenemos mucha salida de plata, no solamente entra plata, sino que tenemos mucha salida de plata en los proveedores. Todo lo que se vende en un almacén hay que comprarlo. Las bebidas, los helados, las verduras, el pan, ya los abarrotes, todo eso hay que comprarlo.
¿ya? Indicadores de venta también, como el número de clientes atendidos, el monto gastado por los clientes, la tasa de recompra, cuántos clientes vuelven, ¿cierto? La fidelización de los clientes, el cumplimiento de metas de venta, cuánto esperábamos vender esta semana y cuánto se vendió, versus cuánto se vendió, ¿cierto? Con indicadores de gestión como control de inventario versus quiebres de stock. Ahí a lo mejor la persona si hizo un mal inventario, nos van a faltar productos, por cierto. Fue la señora a comprar el pan y dijo, ay, de veras que quiero llevar mantequilla. Y nosotros dijimos, oh, se me acabó la mantequilla porque no me di cuenta no me di cuenta a tiempo. Entonces, esos indicadores nos van a hablar del trabajo de la persona. Nos van a hablar mucho mejor que el ojo que pueda tener don Juan. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tratar de generar indicadores más objetivos todavía que la propia percepción. ¿Ya? Muchas gracias, Sebastián, por el aporte, ¿vale? Muchachos, todas estas etapas y procesos que nosotros revisamos recién en el caso de don Juan, lo podemos agrupar en 6 grandes procesos o subsistemas, ya que se conocen como los procesos o subsistemas de gestión de personas. Ya que esta es la teoría de un autor que se llama Hidalberto Chiavenato, que es un autor brasileño. Les puedo compartir el libro, lo tengo, para que lo puedan revisar. Pero él dice entonces que hay 6 procesos para gestionar personas en una organización. ¿Ya? En primer lugar, tenemos acá a la izquierda los procesos para sumar personas, para atraer personas, para alimentar a la organización de personas. Ahí dentro de estos procesos estaría el reclutamiento y la selección. ¿Ya? Una vez que reclutamos a las personas, tenemos que colocarlas. ¿A qué nos referimos con colocarlas? Tenemos que darle una ubicación, tenemos que darle una posición, tenemos que darle un puesto de trabajo dentro de la organización y ese puesto va a tener, ¿cierto? Algunas tareas, va a tener algunas responsabilidades. Por lo tanto, la colocación de personas tiene que ver con los descriptores de cargo, tiene que ver con las inducciones, tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, como dice acá. ¿Ya? En tercer lugar, está la recompensa, ¿cierto? Una vez que contraté al trabajador y que lo ubiqué en un puesto de trabajo, tengo que pagarle por su trabajo, tengo que pagarle por su talento, tengo que pagarle por su tiempo. Y eso se llama recompensa, el pago y los incentivos que va a recibir el trabajador. ¿Ya? En cuarto lugar, tengo los procesos para desarrollar a las personas. Acá, desarrollar a las personas. El desarrollo de personas tiene que ver netamente con la capacitación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a capacitar a las personas? ¿Se acuerdan? Yo recién les decía, evaluábamos a las personas para buscar brechas, pero esas brechas hay que cerrarlas después. Tengo que hacerme cargo y tengo que entrenar al trabajador con respecto a lo que le falta. No lo puedo dejar a la deriva o no estaría muy bien visto que lo despida. Además que a esta altura ya hemos gastado harta plata en el trabajador como para despedirlo si tiene un mal desempeño. Ya lo contratamos, ya invertimos en él, entonces si es que le falta algo, lo mejor es en tratar de entrenarlo, no cambiarlo. De hecho, el siguiente proceso, que es el quinto proceso que aparece acá, es retener a las personas. O sea, una vez que las desarrollo hasta acá, ya hemos gastado mucha plata en la persona. Ya le pagué sueldo, la vestí, la capacité. Entonces, acá en retener, tengo que jugármela para que el trabajador se quede conmigo, po, generando planes de bienestar, controlando los riesgos del trabajo. Y en último lugar, tenemos el monitoreo de las personas o la evaluación, el control de personas, que también decíamos que era algo sumamente importante de hacer. ¿Ya? Estos se conocen entonces como los 6 subsistemas de gestión de personas en la organización. ¿Ya? La mayoría de lo que hacemos los psicólogos en una organización está contenido en alguno de estos procesos. Hacemos reclutamiento y selección, sumar personas. Algunos psicólogos trabajamos en capacitaciones, desarrollar a las personas. Algunos psicólogos trabajan en planes de clima laboral, retener a las personas. ¿Ya? Entonces, vamos trabajando en distintas áreas del área de recursos humanos y del área de personas,
de acuerdo a estos distintos procesos que existen para gestionar a las personas. ¿Ya? Bueno, el trabajo ha cambiado, ¿cierto? La forma de trabajar ha cambiado. Antiguamente las estructuras eran altas con pocos niveles, ¿cierto? Con muchos niveles. Eran organizaciones muy piramidales, muy estructurales, más alargadas y poco horizontales, o sea, con poca especialización, generalmente con un área de operaciones y un área de mantenimiento y nada más, pues, sin gran especialización. No son organizaciones horizontales, sino que son más bien verticales. En cambio, las nuevas organizaciones son más bien planas, más chatas. No hay tanta diferencia de cargos entre el trabajador que está en la operación y el gerente que está arriba. Ya cada vez vamos a tratar de que esta gerencia, de que esta jefatura estén más cerca de la operación. ¿Ya? La autoridad en las organizaciones antiguas era más centralizada en una o en dos personas que eran la cúpula de la organización, mientras que en las organizaciones actuales la autoridad queda descentralizada. Se distribuye porque la organización ya no es tan vertical, sino que es más horizontal. Entonces son más personas tomando decisiones. ¿Ya? Bueno, el staff, ¿cierto?, de recursos humanos es más pequeño y concentrado en las empresas de hoy día. Antes no, era amplio y diverso. O sea, en recursos humanos, antiguamente, en los años 90 el que pagaba los sueldos era el mismo que hacía la selección de personas, por ejemplo. En cambio, hoy día no, hoy día tenemos, quizás las áreas de recursos humanos son mucho más chiquititas, pero son mucho más especialistas. Vamos a tener a alguien que vea el reclutamiento y selección, otro que vea capacitaciones, otro que vea el bienestar de los trabajadores, y así nos vamos. ¿Ya? Bueno, antiguamente el trabajo, el modelo de trabajo era simplificado y estrecho, ¿cierto? El trabajador en realidad se limitaba a ejecutar tareas que eran repetitivas. Hoy día cada vez más los trabajos son más diversos. Existe la polifunción, ¿ya? No sé si pasará en otros lados, pero acá, por ejemplo, he visto pizzerías donde el operador o el trabajador en el fondo puede hacer pizza o está en la caja o está cortando verdura o está ordenando la bodega o también se sube a la moto y sale a hacer delivery si es que hay que hacer. Entonces, a eso le llamamos la multifunción o la multitarea. Entonces, han habido cambios en el mundo del trabajo. ¿Ya? Ha cambiado también los grupos de trabajo. Antes eran sistemas más formales y separados unos de otros, ¿verdad? Hoy día son sistemas que están integrados, que trabajan unos con otros. Las compensaciones también han cambiado, ya también se han flexibilizado. Antes teníamos sueldos más rígidos, más estables, más fijos. Hoy día tenemos salario flexible, tenemos bonos, tenemos metas por desempeño, incentivos, ¿ya? Y el entrenamiento solo limitado al puesto de trabajo, el ocupante es desechable, o sea, vamos a ocupar al trabajador y lo vamos a dejar ir, por así decirlo. En cambio, hoy día no, el entrenamiento actualmente el trabajador es valioso, por lo tanto, es importante que el trabajador aprenda y retenerlo después de la capacitación también, po, ¿ya? Ahora bien, dar orientación a las personas es el primer paso para su adecuada colocación, ¿cierto? La orientación a las personas tiene que ver con la colocación. El objeto es colocar a las personas en sus actividades dentro de la organización y dejar claro sus funciones y objetivos. Yo acá pienso así como en un entrenador, con un director técnico de un equipo de fútbol, por ejemplo, que lo que tiene que hacer es ubicar a los jugadores en su mejor posición, ¿cierto? Sacarle dónde el jugador va a sacar su máximo rendimiento. Eso es lo que hace un entrenador. Lo mismo hacemos acá en la empresa. La posición que ocupa el trabajador dentro de la organización debe ser la posición donde el trabajador va a sacar lo mejor de sí, ¿ya? Donde va a hacer el mejor esfuerzo. Las organizaciones modernas, como dice acá,
ya no admiten el desperdicio ni el mal uso de los recursos, menos de los trabajadores, que son el recurso más importante que tiene una empresa. Saber usarlos de forma correcta los recursos y productiva, ¿cierto? Es lo que produce la competitividad de una organización. Fíjense que hoy día, chiquillos, en la globalización, la empresa A y la empresa B pueden acceder a la misma tecnología, estando en Antofagasta, estando en Santiago o en otra ciudad de Latinoamérica, podemos perfectamente comprar una tecnología alemana, una tecnología china, una tecnología suiza, por ejemplo, y aplicarla en el trabajo, en la empresa. Entonces, la competitividad entre la empresa A y la empresa B no está dada por los activos, no está dado por la mera compra de un activo o de la mera compra de una infraestructura, sino lo que genera la diferencia, la competitividad entre la empresa A y la empresa B es cómo gestiono ese activo, cómo lo utilizo, cómo lo planifico, cómo lo controlo, cómo le hago mantención, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la diferencia. Y ahí las personas son súper importantes, po. Cómo los trabajadores de la empresa A gestionan el activo va a hacer que la empresa sea más productiva. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre la empresa A y la empresa B no va a estar en su tecnología, va a estar en cómo gestiona esa tecnología. Y ahí los seres humanos somos claves, pues. Bueno, orientar significa determinar la posición de alguien. Orientar significa encaminar, guiar, orientarle el rumbo a alguien. Reconocer dónde está, ¿cierto? Eso es lo mismo que hacemos en la organización. Cuando el trabajador entra, lo primero que hacemos, lo agarramos y lo orientamos. Le decimos qué es lo que esperamos de él, hacia dónde debe ir. Ahora bien, ¿qué es el puesto, chicos? ¿Qué es el puesto de trabajo? ¿Qué es para ustedes el puesto, muchachos? ¿Alguien que quiera comentarme qué es para ustedes el puesto? ¿Qué es un puesto? ¿Qué entienden por puesto, chiquillos? El puesto de la feria. No sé, profesor, el lugar que ocupa una vacante, no sé, me suena. ¿El El lugar lugar que que ocupa qué ocupa, cosa? ¿Quién, Rogelio? ¿O qué cosa? es un lugar es un lugar, podría ser un lugar que ocupa un ¿Dónde? trabajador, un lugar, eh, Ya, es un lugar que ocupa un trabajador, pero ¿dónde, Rogelio? Hasta ahí está súper bien. Es un lugar, el lugar que ocupa el trabajador, ¿dónde? en una organización laboral, de tipo laboral. Aquí, No, ¿ah? mira acá la pantalla. Ya, Es la posición que ocupamos dentro del organigrama, en el fondo. Dentro de claro. la jerarquía organizacional, dentro de los niveles jerárquicos que tiene la organización, donde está ubicado cada puesto de trabajo, ¿verdad? Cada una de estas cajitas que aparecen en el organigrama es un puesto de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, el puesto representa una posición jerárquica. ¿Se entiende? El puesto representa una posición jerárquica dentro del organigrama. ¿Ya? Bueno, el concepto de puesto resurge, como dice por acá, por la división del trabajo impuesta por el viejo y tradicional modelo burocrático. Chiquillos, ¿a qué nos referimos con modelo burocrático? ¿O a la división del trabajo? ¿Cuándo nace la industria? La industria moderna como la conocemos hoy día. ¿Quién sabe cuándo nace? Tiene que ver con las funciones, Ya la tiene que ver con división, las funciones. Pero la ¿cuándo nace, división. Rogelio, la industria moderna? ¿Mm? ¿Cuándo nace la industria moderna?
en la revolución industrial, en la en época la de la... revolución industrial. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué ocurre la revolución industrial, Rogelio? ¿Te acuerdas? Porque se empieza... eh, antes, por ejemplo, un producto, o sea, porque los trabajadores se empiezan a especializar, ¿ya? Ahí parte el modelo de fábrica también. Eh, Antes de la revolución industrial, bueno, los artesanos elaboraban el producto completo, ¿ya? Y era todo Pero a después la pulso, pues, demanda, artesano, como dices tú, ¿cierto? Era claro, todo a pulso artesano sin máquinas. claro, sí, y después la necesidad por producir más y también bueno, aparece también la revolución industrial en el tema, hay avances en la tecnología de ese tiempo, lo que hace que el trabajador se especialice, ¿cierto? Y también empiezan a aparecer las primeras fábricas. Y ahí empiezan a dividirse, a dividirse las funciones y empieza como la jerarquización de, de los puestos de trabajo. Perfecto. Esa revolución industrial, ¿cierto? Nace con la creación del vapor, ¿ya? Con la energía hidráulica y el vapor, ¿vale? Y lo que hizo finalmente fue transformar, por ejemplo, los caballos en trenes, ¿cierto? O los botes a remo, o los barcos a vela, ¿verdad? Se transformaron en barcos a vapor. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo de cómo fuimos industrializando procesos que antes eran más básicos, rudimentarios, a pulso, ¿verdad? Fuimos generándolo de forma industrial. Entonces, ahí nace este modelo de pirámide, ¿cierto? Donde tenemos una jefatura y Sí, tenemos una división de trabajo hasta que llegamos a la base de la organización, donde están los cargos más operativos. ¿Ya? Entonces, esa división surge allá por los años 1800, cuando es la primera revolución industrial. Súper bien, Rogelio, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ahí nace el concepto de puesto, ¿ya? O ahí surge este concepto de división del trabajo, que en realidad no, ahí nace la empresa moderna, pero el concepto de trabajo nace desde que el trabajo es trabajo. Y el trabajo nace, chiquillos, desde las primeras civilizaciones que habitaron el mundo. ¿Ya? Las primeras civilizaciones, ¿verdad? Que estamos hablando de, no sé, antes del siglo cuarto antes de Cristo, ¿verdad? Las primeras civilizaciones ya tenían puestos de trabajo. Los hombres hacían una función, las mujeres hacían otra y los niños hacían otra función. Entonces, cada uno tenía responsabilidades distintas, tenía autoridades distintas y tenía especializaciones en el fondo. Entonces, eso es un puesto de trabajo. Desde que el trabajo es trabajo, que tenemos un orden y tenemos una jerarquía. ¿Ya? No todos hacemos lo mismo, no todos tomamos las decisiones, no todos mandamos. ¿Ya? Bueno, el puesto se compone de todas las actividades que desempeña la persona, que se engloban en un todo unificado, ¿cierto? Para desempeñar las actividades, la persona con un puesto debe tener una posición definida en el organigrama, lo que hablamos acá, ¿cierto? Para tener un puesto, para tener tareas, necesitamos una posición dentro de este organigrama. ¿Ya? Este puesto nos va a decir cuál es el nivel donde estamos nosotros, pero también nos va a decir quién es nuestro superior jerárquico, a qué le tenemos que hacer caso, quién está arriba nuestro, y también nos indica si nosotros tenemos gente abajo nuestro, si nosotros tenemos subordinados, si nosotros tenemos autoridad sobre algunas personas. ¿Ya? Bueno, los puestos se representan con estos rectángulos, ¿cierto? Que van unidos por estas líneas que nos van hablando de jerarquía. ¿Ya? Desde una jefatura, ¿cierto? Vamos desglosando los cargos hacia abajo. ¿Ya? Eso desde un punto de vista vertical. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista horizontal, mientras más horizontal sea la organización, va a tener más especialidades diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener el área de producción, quizá vamos a tener un área de mantención de equipo, pero también vamos a tener un área de finanzas, un área de recursos humanos, un área de contabilidad, un área de seguridad, ¿ya? Entonces así vamos a tener cada vez una organización más ancha,
horizontalmente más ancha. Chiquillos, estamos en la hora, ¿ya? Eh, la próxima semana vamos a seguir hablando de puestos de trabajo. Vamos a revisar Chile Valora. No sé si alguno conoce Chile Valora. Si no, les pido si pueden ingresar a chilevalora.cl de aquí a la próxima semana y que echen una miradita ahí qué es lo que hace Chile Valora y ojalá puedan revisar los perfiles ocupacionales que aparecen ahí. Se lo estoy anotando acá en el chat. ¿Ya? Para la próxima semana les mando la pauta y las notas subidas, ¿ya? Para que dejemos eso cerrado y terminemos el semestre de buena forma. O el trimestre en realidad tienen ustedes. Chiquillos, como siempre, un gusto. Espero que haya sido una buena clase para ustedes también. Que haya aprendido, que se estén entendiendo los conceptos. Gracias a todos los que participaron, ¿ya? Gracias ahí a los que participaron por el chat. Sebastián también nos cuenta acá a través del chat, ¿cierto? Un poquito sobre la industria moderna cuando nace. Ya, así que muchas gracias. Gracias, Lucy. Gracias, Carolina. Rogelio, Gracias. gracias por tu aporte. Sebastián también, gracias. Vale, Rogelio. Nos vemos en la próxima clase entonces para que aprendamos a diseñar puestos de trabajo. Eso vamos a hacer. ¿Vale? Ok. Chao. Nos vemos el otro martes. Chao, profe. Chao, chao.